Bien, pues 7 de la mañana con 22 minutos. Ya estamos en línea con el diputado Belolio para abordar esta polémica que viene hoy en todos los medios. Juan Sí, José. ¿se renovó por algo, Claudio? Porque yo... ¿Se renovó por algo qué? La polémica. La polémica, porque es una polémica que tiene algunos días ya. Porque el embajador chino insiste en que estos diputados cometieron el error de reunirse con la persona equivocada. Estamos ya en línea, ¿no? Sí, Jaime Belolio, está el diputado Woody. Jaime, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Muchas gracias por recibir este llamado. Yo ponía en un Twitter, Jaime, diputado, yo lo leí hace un ratito, decía, porque, ¿sabe qué? Me enojé en ese minuto cuando leí la carta del embajador, no podía creer los términos. El embajador Chubut debería, guardar cierto recato de decoro antes de sentarse frente a un computador, que es donde seguramente escribió esta carta. Sobre todo si lo que pretende es que ese intolerable régimen siga siendo tolerado, representar una dictadura sanguinaria, no es asunto simple. Yo pido las disculpas del caso por este tenor, los periodistas no estamos para eso. Pero, ¿sabe lo que me pasa? Y reflexioné después, los chinos no saben hacer las cosas de una manera distinta de las que las está haciendo el embajador Chubut. Podríamos decir lo mismo de los rusos, Los rusos han tenido una evolución diferente. ¿Cómo está viviendo usted esta polémica, Jaime? ¿Y cuál es el sentido que cree que tiene usted este tema? A ver, hoy día, espérate que leas de nuevo hoy día la columna que escribió el embajador, Juan José. No la ha podido leer todavía. Porque, claro, profundiza, insiste en que ahora yo me hago la víctima, dice él, y que Joshua Wong no es más que una especie como de conspirador, digamos, y que... Matón social. Claro, exactamente. Lo cual, de nuevo, lo posiciona él en el mismo tono de los que ya estamos acostumbrados a escuchar a los dictadores que tratan de hacer desaparecer, en algunos casos literalmente, a quienes son estos, comillas, revolucionarios, aquellos que no se ajustan a lo que ellos quieren, por supuesto, porque les desordenan el naipe. Entonces, él mismo es quien vuelve a mezclar ahora la situación de Taiwán y la situación de Hong Kong. Pero yo sí quiero decir una cosa, yo no me siento en absoluto una víctima. Si la víctima es Joshua Wong y los otros jóvenes, los cuales son apaleados todos los días, amenazados y metidos presos por el hecho de solamente pedir que haya democracia en Hong Kong. Este año, Jaime, diputados, se cumplieron creo 30 años de Tiananmen. Yo decía, y la reflexión que se hace en medios internacionales apunta en esa misma dirección, que esta cuestión se está empezando a parecer al ambiente previo, de alguna forma, que terminó con esa matanza brutal en que murieron miles de manifestantes chinos en esa plaza. ¿Cómo leíste, cómo pudieron ver ustedes allá o en esta reunión esa posibilidad? ¿Hay ese temor realmente? Mira, a mí una de las cosas que más me impresionó de Joshua es que cuando nosotros nos juntamos con él, venía él saliendo hace 20 días, 30 días de la cárcel. Estuvo 3 meses en la cárcel por las manifestaciones del 2014, esta que se llamó la Marcha de los Paraguas. Claro, de los Paraguas, por las elecciones que él era uno de los líderes, y lo que pedía esa Marcha de los Paraguas era que China cumpliera con el tratado, llamémoslo así, de esta idea de un país, dos sistemas. Un país, dos sistemas, que en esa lógica internacional, ese fue el acuerdo internacional que hubo para devolver Hong Kong. Exactamente, y en ese traspaso, digamos, lo que se estableció es que el año 2017, es decir, hace 2 años atrás, tenían que haber elecciones libres, transparentes y democráticas para escoger quién era el gobernador de Hong Kong. A 10 años de que fue el príncipe Carlos, entregarlo y todo lo demás. Ese era el compromiso. Y por supuesto, a China no le gustó esa idea. Y ya el 2014 se sabía que no le gustaba la idea, entonces los mismos muchachos jóvenes que habían marchado algunos años atrás para que no hubiese un curso obligatorio de reeducación comunista, fueron los que dijeron, oiga, nosotros queremos escoger a nuestro propio gobernador, que no están diciendo queremos ser independientes, no, eso es otra cosa completamente distinta. Y ahí entonces le formularon cargos a Joshua. Y yo le planteé varias veces qué sentía él, si se sentía amenazado, qué pensaba su familia, y él me dijo muchas veces, yo estuve preso, pero lo mío no es absolutamente nada al lado de las otras personas que realmente sufren lo que significa un gigante como este. Y nosotros obviamente somos un David contra Goliat. Pero, me dice él, la diferencia es que nosotros tenemos la razón. Ahora, ahí... y eso es muy potente. Yo creo que se siente tanto en Taiwán como en Hong Kong. Y perdona, la última cosa. Nosotros estuvimos en Taiwán, y la razón por la cual fuimos allá es porque estábamos invitados por el gobierno de Taiwán y fuimos a conocer distintos avances tecnológicos que tienen en Taiwán. Pero ustedes igual se dieron previamente una presión de este mismo embajador y de su gobierno para que no visitaran Taiwán en la fecha que tenían prefijada, porque entiendo que estaba una visita oficial chilena y no querían mezclar las cosas. Sí, no, pero en absoluto fue a través de la presión de él, y así yo también se lo hice ver. O sea, el embajador chino pidió que nosotros no viajáramos a Taiwán porque iba a estar la visita oficial de Chile
palabras del mismo, nos iban a usar en términos de la causa de la independencia de Taiwán. Ah, claro, lógico. Y yo le dije personalmente, le dije, mi tema con China no es la independencia o no de Taiwán, mi tema con China es la violación de los derechos humanos en China. Ahora, Jaime, yo quiero traer un poquito... Perdona, sí. lo último en esto. Sí. Y entonces, él es el que ahora mezcla Taiwán con Hong Kong, y el mismo Joshua Wong ayer estuvo en Taiwán y hoy día vuela de vuelta a Hong Kong, Sí. porque Joshua dice algo muy cierto, dice, la tesis de un país, dos sistemas, no funciona en Hong Kong, difícilmente pueden funcionar en Taiwán. No, Entonces por primero supuesto. esto parte con Hong Kong y después termina con Taiwán. Jaime, yo creo que quiero traer el tema a Chile porque, y lo comentábamos con Claudio hace un rato, Chile ha tenido una política desde siempre de temor o de cercanía, de temor reverencial, de cercanía por el tamaño comercial básicamente de los chinos y por ser ellos, por lejos diría yo, nuestro principal socio comercial. Nadie nos compra en el mundo más productos que los chinos en cantidad y en cantidad de dólares también o de lo que sea. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en esa lógica lo que pasó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara ayer a propósito de esta carta propuesta o este oficio propuesto por el presidente Naranjo para enviárselo a la Cancillería. Creo, corrígeme si no es así, que son 13 los integrantes de esa comisión, Sí. como en todas las comisiones, y resulta ser de que él y uno más, dos creo que fueron los que suscribieron que eso se enviara y el resto, nada, silencio absoluto. Aludiendo a algo que decía Naranjo, respecto a lo cual también te quiero preguntar, que hay parlamentarios, entre comillas, según él, comprados por viajes que les ofrecen los chinos y que es una práctica de los chinos en todo el mundo, de invitar a parlamentarios a visitar China. ¿Cómo lees esa situación de la Comisión de Exteriores? A ver, dos cosas ahí de tu pregunta. La primera parte, es cierto, Chile tiene una relación comercial con China de 40.000 millones de dólares. Sí, po. Y eso es beneficioso para los chinos y para los chilenos. ¿Pero nos pone mordaza? Es que ese es el punto. No puede significar que por el hecho de tener relaciones comerciales con ellos tenemos que quedarnos callados y no decir qué es lo que nosotros pensamos en nuestras convicciones en materia de derechos humanos y de democracia. Tampoco lo hizo Sebastián Piñera en el viaje para allá en abril, Jaime. Los países tienen el régimen que quieren tener, nomás dijo. Yo creo que la única parte que le faltó decir al presidente ahí era con coma, en el marco del respeto de los derechos humanos. Bueno, es que habría que haberlo dicho. Yo también creo lo mismo, pero está bien. Pero el punto es que está bien tener relaciones comerciales con todos los países, nos beneficia a ambos. El punto es que eso no puede significar una mordaza en términos de derechos humanos. Oye, y en la Comisión de Relaciones Exteriores, Sí, eso. yo primero le agradezco a Jaime Naranjo que haya salido obviamente a apoyar. Creo que él sí se pasó un poquito de rosca cuando dice que todos los parlamentarios que viajan, en el fondo lo que hacen los países es comprar su silencio, porque eso no es cierto. Ahora, si es que alguno se siente intimidado después de haber viajado a China, invitado por ello, de decir algo con respecto a China, bueno, entonces capaz que tenga algo de razón. ¿Sabes lo que pasa, Yo no Jaime? creo que Que eso sea para generalizar, ese es mi punto. lateraliza un compañero de bancada tuyo, lateraliza esta discusión que el diputado Cort diciendo que es inaceptable lo que dice Naranjo respecto a que están comprados los parlamentarios y que por ende él no va a suscribir esa carta. Pero el fondo queda oculto para 11 miembros de los 13 de esa Comisión de Exteriores, Ya. que es lo de Joshua Wong. Sí, pues. Y eso es lo que te quería decir, que en el fondo, por ese punto, se trabó Exacto. toda la discusión. Pero bueno, Entonces, está bien. algunos se aprovecharon de ese punto para no querer firmarla. Es que ese es el tema. Y otros presentaron ese punto porque consideraban que al hacerlo, digamos, estaban dándole pie también a lo otro. Entonces, cualquiera sea la razón, yo me siento bien respaldado de forma también bastante transversal. Y hasta ahora, el único partido que oficialmente ha dicho que le parece extraordinariamente bien lo del embajador chino del Partido Comunista. Sí, a través de sus diputados Carmen Hertz y Boris Barrera, los embajadores están para representar y defender los intereses de su país y lo tendrán que hacer por la vía que corresponda. Eso es lo que han dicho básicamente Carmen Hertz y Barrera. Pero también el canciller Es que nuestro ese es el tema, sí. habló, y yo te quiero llevar a lo que dijo Teodoro Rivera. Consideramos que los diplomáticos acreditados en Chile tienen libertad de circulación y de opinión en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. También es una manera de darle ropa a Chubut. ¿Y tú crees que si este fuera embajador no de Chile, de China, sino que de otro país, se le toleraría esta ¿Tú crees que displicencia? sí? Te pregunto, Claudio, a ti, Jaime. No, yo creo que diputado, no. Si el embajador chileno en China... Ah, no, eso menos dijera todavía. Pues. Exactamente lo mismo. No, yo estaba Al pensando revés, en cualquier otro embajador de acá. a un representante de la República, que es lo que es Jaime, Sí. yo desafío a ver qué hubiera pasado. Nada más. No, y no solo eso, sino que imagínate que el embajador de Estados Unidos en Chile hubiese criticado a un parlamentario por de supuesto. izquierda.
¿Qué es lo que hubiese bueno, pasado? ya. ¿Cuántas marchas, cuántos incendios se habría hecho, digamos, por el injerencismo y por no sé cuántas otras cosas más? Entonces, a ver, lo que yo hablé el día de ayer con el canciller, y él me manifestó que esto que ustedes acaban de mencionar es algo que obviamente está en los tratados internacionales, y esa es una de las ventajas que tiene el embajador chino en Chile, Está perfecto. que sí, que él puede emitir sus opiniones, y yo no tengo ninguna objeción con que emita sus opiniones, que me critique y que diga lo que quiera decir. Lo que pasa es que él no cree que las personas puedan hacer eso mismo en Hong Kong y en China. Exacto. Ese es todo el tema. Ese es todo el tema. Entonces, yo de nuevo, yo no me siento una víctima. Porque claro, los verdaderos cojones los tiene Joshua Wong porque está en Hong Kong y ahí está en riesgo su vida. Yo acá voy a seguir defendiendo mis convicciones democráticas y de defensa de los derechos humanos. Entonces, uno no puede pretender que el embajador se ajuste completamente a lo que nosotros entendemos por democracia porque no cree en ella. Exacto. Lo que sí es que, a mi entender, con la carta del otro día y de hoy, se está extralimitando en qué cosa. Que hay una cuestión simbólica. Lo que él está haciendo es pretender censurar a los parlamentarios en su posibilidad también de lo mismo que dijo el canciller Rivera, de que los parlamentarios también tienen el derecho de libre tránsito y libertad de expresión. Y lo que está haciendo el embajador chino es, en el fondo, censurar eso. Y hoy día me toca a mí, pero mañana le puede tocar a cualquier otra persona. Y la mirada, Jaime, de usted y tuya como diputado respecto a lo dicho y hecho por Cancillería en este tema, ¿te representa, te sientes respaldado por el gobierno chileno? Que fue bien salomónico el canciller, por eso te pregunto, le dio a los dos algo. Sí, yo me siento respaldado. Ayer en la noche, bien tarde, vi de nuevo la carta que había escrito, que salió hoy día en la mañana, digamos. Gracias que uno puede acceder ahora a las ediciones tarde. Sí. y yo sí le volví a solicitar al canciller un pronunciamiento un poquito más intenso, porque creo que hoy día... ¿Eso lo hiciste anoche? Claro, sí, porque como el Mercurio publica, digamos, su edición primera como a eso de las 2:30 de la noche. Pero ¿qué seguridad tienes de que vaya a ocurrir algo si ya entiendo que el canciller dijo que había tomado contacto con el embajador chino para hacerle saber las opiniones y después de ese contacto el embajador chino profundiza, porque la carta de ahora, yo la estaba leyendo, agrava la situación. Es mucho más, claro, más decidora que la anterior, digamos. Bueno, por lo mismo, yo no conozco exactamente todas las herramientas que ocupan en Cancillería y en el ámbito de las relaciones exteriores, pero dado que el embajador la escaló, entonces yo creo que la respuesta de Cancillería también tiene que hacerlo, y por supuesto, yo también voy a contestar. Ya, ok. ¿Y eso va a producirse hoy día, Jaime, a través de una carta? ¿Cuál va a ser tu...? Sí, por supuesto, o sea, yo voy a contestar hoy día también en el mismo medio. Y también tengo otras entrevistas y otro, y básicamente mi punto es el que mismo que le he contado a usted. O sea, yo no soy una víctima, las víctimas son los que fueron masacrados en Tiananmen, y es lo que resuena como el fantasma que está dando vueltas en esto. Ahora, Chubú, no es la primera vez que se desmadra, porque ya, ¿te acuerdas cuando vino Mike Pompeo? Él lo trató de hipócrita, y en la carta de hoy parte... Bueno, Pompeo trató a China de lo peor también. Sí. Pero ese es un problema de ellos. Mira cómo toca Belolio acá, porque dice: el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo una vez: yo era el director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos, y esta manera de actuar me recuerda la gloria del experimento americano. Parece que así es la democracia que cree el señor diputado Belolio. Oye, a mí yo decía, perdona, esta es la carta de hoy. A mí me parece que hay que recordar lo que ha pasado en términos de matanza, de cantidad de personas que han muerto en el año 49 en adelante, desde que Mao Zedong funda la República Popular China. A mí me parece impresentable que quien representa la continuidad de ese Estado tenga la falta de decoro de decir algo así. De verdad. Pero además hay otra cosa perdona, no me parece aceptable. Es muy de la lógica... es como un poquito burdo, casi que juego PlayStation de Guerra Fría. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que no hay ninguna dictadura más larga en la historia del planeta que esté vigente hoy día y que haya matado más gente. Entonces, a mí no me parece que tengan el aval ético para quejarse. Porque lo que él hace en ese primer párrafo que leyó Claudio es tratar de decirme, en el fondo, yo estoy de acuerdo con Mike Pompeo y la CIA. Exacto. Entonces, claro, él trata de una manera casi caricaturesca de ponerme en ese lado, cuando mi punto es muy sencillo, es decir, que en Hong Kong tengan el derecho de poder escoger a quien los gobierna, que en Taiwán tengan la libertad de poder defender la dignidad humana, en China y en cualquier parte del mundo, por supuesto. Entonces él va a ocupar todo tipo de artimañas anticuadas para tratar de poner en este eje, no, o tú estás conmigo o estás contra mí.
Está bien, pero esa es la lógica típica Pero ¿cómo se dictatorial, puede tener una... que por supuesto yo no voy a caer en eso. Aquí Wong hoy día ya explica por qué trató de matón social a este joven de 22 años con el que ustedes se reunieron y que lleva siendo activista desde los 15. Él dice, lideró porque te acusa de ignorancia, de no conocer la historia y la cultura y la actualidad social de China. Como no sabes eso, dice él, debo contar que él lideró sabotajes a instalaciones públicas, la brutal agresión a gente inocente, la paralización del aeropuerto, el ataque a la policía con armas letales como pistolas, láser y bombas de gasolina, actos intolerables en cualquier país que se rige por un Estado de Derecho. Sí, eso es bien increíble, lo de las pistolas láser es como que estuviéramos hablando de la guerra de las galaxias, porque eso es absolutamente falso además. O sea, lo que Joshua hace junto con otros líderes es que hay distintas partes del movimiento y Joshua es precisamente el que cree siempre en la manifestación pacífica no violenta, porque él es quien ha sido víctima además de esa misma violencia. Entonces, el ponerlo a él como único representante de todo lo que pase es la fórmula que ocuparon para meterlo preso. Esa es la razón por la cual quieren circunscribirlo solo a él. Ahora, yo le agradezco también una cosa al embajador chino, que es que gracias a esta disputa en Chile hemos podido conocer más a Joshua Wong, sí. Hemos podido conocer más la situación de Taiwán, cosa que en nuestro país estaba un poquito callada, ya sea por algunos por cinismo, otros por conveniencia, por lo que fuera. Entonces, gracias a él, no sé si habrá sido también su estrategia, hoy día podemos discutir sobre la defensa de la democracia y de la dignidad humana desde Hong Kong por un joven de 22 años y que hay un tema muy relevante con los derechos humanos en China y que o sea, ellos lo quieren esconder, pero es evidente que está ahí porque la historia en eso es bastante clara. Jaime, para lo que va a ser noticioso en el día, seguramente esta petición que tú has hecho a la Cancillería de que escale como ha escalado con esta carta del embajador la situación, ¿no es verdad? Y sea qué cosa, qué estás pidiendo tú, una carta como de protesta, ¿cuál es tu lógica? Es que eso es lo que no sé cómo se llama, por eso no me quiero ahí carrilear, digamos, pero ahí entiendo que una cosa es llamar al embajador como llamar a consulta, que se puede hacer como una carta de protesta, o sea, no sé exactamente cuál es la escala. El llamar a informar al embajador chileno allá, que venga a Chile, digamos, es la primera manifestación, yo diría la más leve de todas, cuando se generan roces de esta naturaleza. Eso probablemente sea... No, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, yo lo que esperaría... Entonces, claro, por eso te pregunto, porque el canciller ya ha definido, mira, el embajador tiene libertad de expresión y esta nueva carta caerá, creo yo, no sé, como lo lees tú, desgraciadamente para tus pretensiones va a caer en esa misma lógica. Yo esperaría que así como antes fue una comunicación entre cancillerías, que hoy día sea una comunicación entre el canciller y el embajador de forma directa, porque, de nuevo, no es por mí, no es que yo me sienta víctima, la víctima son otros, pero él está yendo mucho más allá de sus atribuciones y lo que está pretendiendo hacer es censurar nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de poder viajar hacia donde queramos. Ahora, si eso es lo que el embajador chino intentó conmigo, claramente no lo consiguió. Ahora, lo de ustedes es una lucha por dignidad más bien, porque nada va a cambiar, Jaime, o sea, no van a dejar de ser nuestros socios, no van a dejar de haber los negocios que existen con los chinos. Hong Kong ya dejó de ser una colonia británica, Taiwán seguramente indefectiblemente en algún momento se va a unificar al territorio, al continente chino. Entonces esto es una cosa de dignidad nomás, porque ¿qué efecto práctico puede tener? Pero tiene algunos detalles. Porque nadie va a cambiar el pragmatismo que rige las relaciones entre China y Chile. Compran mucho cobre, y yo también... tampoco estoy pidiendo, Claudio, que nosotros cortemos relaciones con China, ni que salgamos a apoyar la independencia de Taiwán. Yo creo que eso le corresponde, la independencia de Taiwán le corresponde a los taiwaneses. Pero ¿cómo no va a poder empujar y al mismo tiempo celebrar que haya un joven de 22 años que lo que está pidiendo es algo tan básico, pero tan revolucionario para los chinos, como poder escoger democráticamente a quien los gobierna? Me parece que no es por conveniencia, es por convicción. Y esa es la misma razón por la cual me he juntado también con quienes han liderado movimientos de democracia en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etcétera. Entonces, es parte de mi forma de ser. Tendría que nacer de nuevo, digamos, para quedarme callado en ese tipo de cosas. Es algo que me anima y es una de las razones por las cuales estoy en política. Entonces, tiene razón. Yo no es que me sienta llamado a que entonces, gracias a estas cartas, digamos, vaya a terminarse la dictadura en China. Pero sí nos permite poner arriba de la mesa una discusión que hay algunos que han tratado de acallar, que es que básicamente, como dice el Partido Comunista en Chile, a ellos les gusta el modelo autoritario de China, no les gusta el modelo económico de China, y nos dicen que nos quedemos callados.
Entonces, eso simplemente es lo que ya no funciona. me llama No puede la haber atención. doble estándar en materia de derechos humanos, y sobre todo ahora que estamos en septiembre, que para Chile es un mes importante, bueno, tengamos la reflexión sobre lo que significan los derechos humanos en todo el mundo. Eso sin hablar o mencionar, Jaime, las prácticas comerciales de China respecto de Chile. Nos compran mucho cobre, pero el dumping, por ejemplo, en materia de bolas de acero, que estuvo medio reventando a la industria nacional en esa materia, es una de las cuestiones que menos ha salido en la prensa en los últimos meses. Y eso, de verdad, a mí me sorprende. Hay ahí una mordaza evidente. Y bueno, y además Chile y China tienen un intercambio comercial, pero el mayor intercambio comercial es que los chinos nos compran, no es que los chinos nos inviertan. Exacto, muy poco. Como ocurre en otras partes del mundo. Poco, exactamente. Y lo que hace China ahora es que va a invertir algunos países, especialmente en Latinoamérica, tratando de exportar su modelo, porque está tratando de generar como una nueva hegemonía, que es autoritarismo en lo político y libertad económica. Y la justificación de eso es que dicen, mire, nosotros lo hemos hecho súper bien, hemos sacado a más de 80 millones de personas de la extrema pobreza, y eso está muy bien que saquen personas de extrema pobreza, pero eso no justifica que no haya libertades políticas, civiles, libertades de expresión, lo que pasa con los chinos, aquellos que están distintos. Probablemente los chinos tienen miedo de algo que es como proceso social inevitable, que es cuando una dictadura se prolonga, pero parte de las libertades económicas, lo probable es que al poco andar vendrán también detrás de ellas las libertades políticas. Y eso es una lección de la historia que los chinos tienen muy claro. Además, Chubuoye puso las cifras, comparó las cifras de Shanghái con las de Hong Kong, o sea, que rápidamente ellos han alcanzado mucha más estabilidad económica. Bueno, vamos a ver cómo sigue el intercambio epistolar entre Jaime Belolio, a quien le agradecemos el contacto esta mañana, y ya sabemos lo que vas a hacer. Vamos a ver cómo te sigue respaldando la Cancillería. Muchas gracias a ustedes, pues. Un abrazo grande. Ya, diputado, muchas gracias, buenos días, que lo pase bien. Chao.